Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la séptima semana de Pascua. Lunes de la séptima semana de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 16, versículos 29 al 33. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús: «Ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios». Les contestó Jesús: ¿De veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra de Dios. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Este Evangelio que acaban de escuchar es el último Evangelio en este largo discurso de Jesús dentro de la última cena, el cual se enfoca en las ansiedades, confusión y tristeza de sus discípulos. Y aquí, en este Evangelio, tenemos algo muy irónico, porque después de las palabras y preguntas que los discípulos le han hecho a Jesús, ahora los discípulos se dirigen a Jesús y le dicen: ahora sí ya te entendemos que lo sabes todo y que no hay necesidad de preguntarte porque creemos que tú has venido de Dios, ¿no? Y la contestación de Jesús a estas palabras de los discípulos es con cierta ironía. Dice el Evangelio: en aquel tiempo los discípulos le dijeron: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Bueno, ¿qué es lo que ha cambiado de los evangelios previos a lo que ahora están diciendo ellos? Porque Jesús les ha hablado con algunas parábolas, particularmente utilizando la parábola de una mujer embarazada cuando da a luz, ¿no? El miedo paralizante y el dolor paralizante de dar a luz, de parir a una criatura, ¿no? Y después ese dolor se convierte en gozo, ¿no? Así que Jesús, previo a este evangelio, ya aún les ha hablado en parábolas, ¿no? Y previo a este evangelio también estaban confusos en qué querría decir eso de que un poco más y no me verán, y un poco más me volverán a ver, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que han adquirido para decir ya tenemos todo claro? Y por eso la respuesta de Jesús es muy irónica a lo que ellos dicen. Dice: ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Bueno, estas palabras son muy verdaderas, ¿no? De que Jesús lo sabe todo, particularmente en torno a la voluntad de Dios Padre. Pero lo importante es de que si estas palabras de los discípulos coinciden con sus acciones en sus vidas, ¿no? Una cosa es aun cuando profesamos las verdades de nuestra fe, y otra cosa es de que si esas verdades que profesamos en palabra han echado raíz en nosotros y se manifiestan en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de relacionarnos, a lo que le damos tiempo e importancia en nuestras vidas, ¿no? Y aquí es obvio que Jesús escucha sus palabras y que son verdaderas, pero que sus palabras no coinciden en cómo los discípulos responderán ante
el arresto, la condenación, entrega y crucifixión y muerte de Jesucristo, ¿no? Porque sabemos de que todos, sin excepción, bueno, sí, en realidad, según el Evangelio de Juan, sí hay una excepción, todos lo abandonaron cuando fue arrestado. En ese momento sí todos los abandonaron, sin excepción, pero en la cruz solamente el misterioso discípulo amado junto con la madre de Jesús están al pie de la cruz, ¿no? Y no se menciona ningún otro discípulo. Así que estas palabras de los discípulos no coinciden en cómo ellos responderán ante la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, porque aunque están diciendo algo verdadero acerca de Jesús, no coinciden con sus vidas. O sea, en cómo ellos responderán y vivirán ante lo que está por venir. Si por eso creemos que has venido de Dios, también otras palabras verdaderas de que Jesús fue enviado por Dios. Pero nuevamente la pregunta importante es, bueno, ¿y qué significa para ellos el decir estas palabras? Y a últimas abandonarán a Jesús, y Pedro también negará que lo conoce, ¿no? Así que podemos ver que estas palabras, aunque son verdaderas por parte de los discípulos, no coincidirán con en cómo ellos responden ante la situación de arresto, condenación y crucifixión de Jesús, porque todos lo abandonan, todos huyen. Y ahora viene la respuesta de Jesús a estas palabras de los discípulos, que es una respuesta muy irónica de Jesús. Dice, ¿de veras creen? Aquí Jesús reconoce la verdad de sus palabras, pero la pregunta de Jesús, o la pregunta interrogante de Jesús va en referencia a si sus palabras coinciden con sus vidas. Y Jesús sabe que no, porque Jesús sabe que lo dejarán solo, por el miedo a ser arrestados ellos, por miedo a sufrir las mismas consecuencias de Jesús. Dice Jesús, pues miren, que viene la hora, más aún ya llegó, y sí, ya justo un poco después de esta última cena y del último discurso que viene después en el capítulo 17, Jesús se va al Monte de los Olivos con sus discípulos, y es ahí donde es arrestado. Ahí es entregado por Judas Iscariote, y es arrestado y es llevado al Sanedrín y después ante Pilato para ser condenado. Dice, ya llegó en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero, dice Jesús, sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo. Estas son palabras muy interesantes, porque tenemos en los evangelios, particularmente Mateo y Marcos, donde Jesús en la cruz, antes de morir, dice, Padre, no, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? O sea, ¿cómo entender esas palabras, ese grito de angustia de Jesús en la cruz? ¿No? ¿Verdaderamente se sintió abandonado Jesús en la cruz? ¿O sí? Sabía que aún a pesar de ese sufrimiento, de la muerte misma, de que Dios estaba con él. Y yo creo que el Carmen Christi, o sea, el himno a Cristo que San Pablo cita en la carta a los Filipenses, nos da una bella interpretación de estas palabras de Jesús, que dice, sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo. Jesús sí sufrió, Jesús sí murió, Jesús sí fue sepultado, ¿no? De esto no se puede dudar de nada, ¿no? Pero ¿cómo entender su sufrimiento y su muerte misma? Y yo creo que San Pablo, en este cántico, en la carta a los Filipenses, nos da una buena interpretación del significado de estas palabras de Jesús cuando dice, Él compartía la naturaleza divina, igual a Dios, por propio derecho. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte en cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio nombre que está sobre todo nombre. O sea, Jesús muere confiado en la voluntad de Dios Padre, pero eso no le priva del sufrimiento ni de la muerte misma, ¿no? Y porque está dispuesto a seguir la voluntad de Dios Padre hasta lo último, aún hasta la muerte, Dios recibe su ofrenda, su entrega de confianza a Dios Padre, y por eso Dios Padre lo resucita, por su fidelidad aún hasta la muerte, de que no se reservó nada para él mismo, ni la vida misma, ¿no? Y que estuvo dispuesto a darlo todo. O sea, de que Dios en la arena de combate de la vida, Jesús lo da todo. Y por eso una ofrenda de amor como esa no puede quedar en el vacío, no puede quedar olvidada. Por eso el amor tarde o temprano resucita, la justicia de Dios tarde o temprano resucita, la compasión y la misericordia tarde o temprano resucitan. Este es el mensaje central que se nos da en la resurrección, el por qué Dios Padre resucita a Jesús, porque fue fiel hasta la muerte misma, ¿no? Y termina ese bello cántico que San Pablo cita en esta carta a los Filipenses diciendo: para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuevamente, yo creo que este cántico que Pablo cita en esta carta a los Filipenses, tenemos una bella interpretación de a qué es lo que se refiere Jesús con estas palabras. Sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo. Y termina este evangelio diciendo: les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. Estas son palabras muy claves, muy importantes, que también San Pablo cita en sus cartas. De que en Cristo hemos tenido la victoria, en Cristo se nos da la esperanza de la nueva vida que Dios en Cristo nos ofrece. En Cristo tenemos también la paz, en Cristo se nos da la confianza de las primicias de la nueva vida que ya es realidad en el tiempo y el espacio. Así que en Cristo tenemos esta gran victoria, en Cristo tenemos la paz. Y por paz se entiende no la ausencia de problemas o tribulaciones, sino que aún en medio de tribulaciones, aún en medio de dificultades, se puede vivir esta paz de que porque Dios en Jesucristo ha tenido la victoria sobre el pecado y la muerte, entonces no hay nada que temer, ¿no? Ahora, esto para nosotros tiene grandes implicaciones, no de que ya Cristo nos ha librado de todo sufrimiento, no, porque Cristo ha resucitado, porque Cristo ha vencido la muerte y el pecado. Entonces esto nos da a nosotros el valor para enfrentar la vida misma con todos sus retos y sufrimientos mismos, aun cuando uno sufre tribulaciones, persecuciones y la muerte misma, porque ya la muerte, ¿qué me puede hacer, diría San Pablo, si la muerte ha sido conquistada en Jesucristo? Puesto que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Jesucristo. Nuevamente, esta frase "en Cristo" es de suma importancia. En Cristo se nos da esta victoria, lo cual nos anima, nos fortalece para que también nosotros nos lancemos al mundo con esa convicción de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo. En el mundo tendrán tribulaciones, y esto no hemos de sorprendernos, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Nuevamente, la victoria de Jesucristo no significa de que ahora nos quedemos con los brazos cruzados y que esperemos de que todo nos caiga del cielo. No, hemos de seguir a nuestro Señor, hemos de ir tras Él, tras sus pasos, tras sus huellas, confiados de que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios en Jesucristo. Y esto debe de ser de gran consuelo para nosotros y también fortaleza para lanzarnos al mundo proclamando que Cristo vive y que nosotros, tú y yo, la Iglesia, la comunidad del reino, somos sus testigos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga.
Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.